Levanta tus manos y dile: Señor, háblame. Dile: he venido para que me edifiques, para que me pastorees, para que la palabra siga siendo liberada y siga siendo la obra que tú has dispuesto. Dile gracias por seguir santificando y perfeccionando mi vida. Dile gracias, amado Señor de gloria, por la cosecha que viene por medio de la palabra que en este tiempo tú has implantado y estás implantando en mi corazón. Padre, gracias, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que les dejo en las manos no solamente de nuestro Señor, sino de esta predicadora internacional. Aleluya. Dame un aplauso a Jesucristo. Padre, te damos gracias. Bueno, buen día, querida iglesia. Bueno, ¿cuántos vienen con un corazón grande para oír la palabra? El domingo pasado dimos una introducción, llamé esta enseñanza "Y serás bendición". Dilo conmigo: y serás bendición. La otra orilla de la promesa. Y hoy sí les voy a decir por qué lo llamé así. El domingo pasado pusimos un fundamento, pusimos 2 fundamentos para poder dar introducción a este tema. ¿Y por qué es tan importante? Porque el Señor siempre nos está proyectando. Dios es un Dios de visión. Amén. Y la visión siempre apunta a lo que viene, a lo que Dios va a hacer. Por eso tenemos aquí un eslogan que dice: lo dijo y lo hizo. Porque todo lo que el Señor dice es lo que Él hace. Así que nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que Dios ha dicho que hará en la palabra. Y no salirnos del marco de la palabra caprichosamente. Así que estábamos orando y diciéndole: Señor, ¿qué del 2024? Porque siempre el Señor va delante de nosotros. Comencemos por ahí. Él va delante de nosotros. Y si Él va delante de nosotros, la Escritura dice que tus ojos se abran hacia lo que tienes por delante. Amén. Esto lo veíamos, y esto es visión. Nuestros párpados no se pueden abrir para cualquier cosa. Por ejemplo, al pecado. No se pueden abrir para eso. Aquí está Proverbios 4, creo que es. Proverbios 4, 25. Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante. Así que siempre nuestros ojos deben estar mirando lo recto, lo justo. Y nuestros párpados se deben abrir hacia lo que el Señor pone por delante. Y el Señor dijo 2024, diga 2024. Levante sus manos. Diga 2024. Y serás bendición. Y serás bendición. Y cada vez nos vamos acercando más a lo profético, a lo que Dios nos ha dicho que haría. Porque estamos aquí, estamos esperando que suceda algo, que se manifieste algo que Dios nos declaró que Él haría. Y si no, no estaríamos acá. ¿Saben qué dijo el salmista? Dijo el salmista: acuérdate, le decía el salmista al Señor. Le decía: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual le has hecho esperar. Ella es mi consuelo en tiempo de aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y yo le digo eso al Señor, y yo le digo: Señor, acuérdate de la palabra que nos diste, acuérdate. Él mismo lo pone a uno a esperar. No, humanamente no podríamos esperar, humanamente nadie puede esperar, pero como Él vive en nosotros, como Cristo vive en mí, como la vida de Dios vive en mí, Él mismo se pone a esperar a Él mismo, a través mío, el cumplimiento
de lo que Él dijo que haría. Y quiero decirle a esta iglesia que ha sabido esperar con nosotros. ¿Cuántos han sabido esperar con nosotros? Usted está ahí por Cristo, no por obra aquí de estos pastores, porque yo no vivo en ustedes. Es Cristo el que vive en cada uno de vosotros. Yo no vivo aquí en mi esposo. Entonces Él mismo espera a Él mismo. Pero el salmista dijo, acuérdate de la palabra. O sea, el Señor le había dado una palabra a ese salmista, creo que era el rey David. Y el Señor, y David le decía, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual lo has hecho esperar. Fíjate que David siempre apeló a Dios como aquel que lo hacía esperar. En nosotros mismos no podríamos esperar las cosas de Dios, tiraríamos la toalla. Nosotros tiramos la toalla, nosotros decimos esto no funcionó, así que estamos aquí para la gloria de Él. Y el salmista decía, ella es mi consuelo. Esa palabra que el Señor profética, que el Dios Todopoderoso le había dado a David, era el consuelo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en tiempos de aflicción, porque la palabra profética es consuelo para nosotros en tiempos de aflicción. Y decía el salmista, porque tu dicho me ha vivificado. Y es que la palabra nos vivifica. La palabra nos vivifica. Yo ayer le decía a mi hijo Juan Pablo, le decía Juan, escucha. Las únicas palabras que son vida son estas. Tremendo. Las únicas palabras que son vida son estas. Y voy a decirle algo a la iglesia antes de comenzar a enseñar. Hay algo que el Señor me ha estado diciendo repetidamente y yo he venido orándolo. Y el Señor me ha dicho, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, y eso aplica para nosotros. Y la Escritura dice que Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida, hay un problema con nosotros, la iglesia. La Escritura dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando esta palabra que Él nos habló, que es espíritu y vida, se queda en letra en nosotros, eso es muerto. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Hay algo, nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, que la palabra en mí no sea letra. Padre, pido el espíritu de la palabra, porque cuando la palabra en nosotros se vivifica, cuando la palabra en nosotros no es letra, se cumple lo que el salmista dijo, porque tu dicho me ha vivificado, o sea, me ha dado vida. Fíjense, las palabras que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. Cuando esta palabra no se queda en letra en nuestra vida, sino que se hace espíritu, da vida. Y esa es la tarea que tenemos. Y ahora yo cojo la Escritura. Quiero decirles que estoy orando todo Colosenses. No hay excusa para no orar. El Señor me dijo, ora Colosenses, todo Colosenses, son 4 capítulos. Llevo una semana orando el libro de Colosenses en voz alta. Y comienzo a orar. Y le digo, Padre, gracias porque esta palabra de Colosenses se hace en mi espíritu. No se queda en letra, Señor. Cuando la palabra se queda en letra en nosotros, no pasa nada con nosotros, nada. Seguimos ahí en las mismas. Pero cuando se hace espíritu, vivifica, da vida. Así que hay que orar y decirle, Padre, que tu palabra en mí sea espíritu, no letra. Es tremendo.
Es tremendo cuando se hace espíritu, porque te vivifica, te da vida. Y voy a seguirlo diciendo hasta que la cojamos. Yo ya la cogí. Ya la cogí, vengo orando. Padre, gracias. Esta palabra se hace espíritu en mí, no es letra, es espíritu, Padre. Gracias, me vivifica. Gracias, Rey. Hemos venido hablando de finanzas. Entonces yo digo, Padre, gracias, porque esta palabra para finanzas me vivifica. Gracias, Padre, me da vida financiera. Aleluya, 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 aleluya. Esto es como raro, ¿cierto? Pero bueno, el mundo habla de vida crediticia. Y peleamos por no dañar nuestra hoja de vida crediticia y uy, me reportaron, estoy reportado y eso es un desastre. Bueno, sí, pues no hay que darnos a eso, ¿no? Pero es que la vida de Dios es la vida financiera, la libertad financiera. Eso es libertad financiera y es la que el Señor quiere darnos. Amén. Son pensamientos más altos. El mundo ofrece vida crediticia y por todos lados te van a asediar para que tengas vida crediticia. Eso no es malo. Yo no estoy aquí diciendo que es malo. No estoy diciendo que es malo. Pero el pensamiento de Dios que es más alto y el camino de Dios que es más alto es darnos vida, es darnos libertad financiera, vida financiera. Digan amén. Anímenme, sí, un poquito. Digan amén, que se quedan como tan rígidos ahí. A los hermanos de la casita no los puedo ver, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir llenando de esto. Así que el 2014, dilo conmigo, 2014, y serás bendición, y serás bendición. 2014, 2024, estoy 10 años atrás. 2024, y serás bendición. Dile a tu vecino, y serás bendición. A todos los hermanos que están allí en casita, Santa Marta, Bucaramanga, Michigan, bueno, las hermanas de Sopouy, hoy las tenemos aquí, démosles un aplauso a nuestras bellas hermanitas aquí. ...2024 y serás bendición. Esto marca para nosotros un futuro. Yo no sé si usted se lo va a creer, pero Dios habla. Amén, el que hizo boca no hablará, Dios habla. Y yo me negaría a estar acá si Dios no le diera dirección a la iglesia. Si no supiéramos ni para dónde vamos, yo me negaría a estar acá. Yo quiero saber para dónde es que vamos. Y la palabra profética marca para nosotros un futuro, una meta que alcanzar, una carrera que correr. Nosotros ya no corremos como quien no tiene palabra profética. Porque nosotros estamos en Él, ya tenemos promesa. ¿Cuántos tienen aquí promesa? Amén. Tenemos palabra profética. Y eso nos marca una meta que alcanzar. Por eso el apóstol Pablo decía que él ya no golpeaba como quien golpea al aire, o que ya no corría como quien no tenía meta. Así que 2024 y serás bendición. Y serás bendición. Y pusimos dos fundamentos y hablamos de cómo el Señor nos trasladó. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y el reino del amado Hijo es el reino de la luz. Ese es un fundamento para hablar de finanzas y para hablar de todo. Y el otro fundamento es que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿De acuerdo? Iglesia, ¿verdad? Diga, estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Eso es identidad, identidad. Y pusimos estos fundamentos y vamos a hablar entonces de lo que es la parte número 2, y serás bendición, la otra orilla de la promesa. Quiero que vayamos a Marcos 4:35. Marcos. Voy a ilustrar algo. Marcos 4:35.
Jesús calma la tempestad. Pero me gusta el versículo 1 porque dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y quiero dejar este pensamiento dibujado en vuestra imaginación, iglesia. Porque el Señor me lo dijo. Dígale a alguien, pasemos al otro lado. Eso fue lo que el Señor les dijo a los discípulos. Los cogió y les dijo, pasemos al otro lado. Y este va a ser nuestro pensamiento del 2024. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a ir a Génesis. ¿Por qué llamé la enseñanza y serás bendición? La otra orilla de la promesa. Bueno, también hubiera podido decir la otra orilla de la promesa, 2 puntos, y serás bendición. La otra orilla de la promesa y serás bendición. Así lo recibí. En Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Diga, y serás bendición. Dilo, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Encontramos la promesa. Cuando alguien le pregunte a usted dónde está la promesa, usted dice está en Génesis 12, del versículo 1 al 3. No se vaya a encontrar conmigo y que yo le pregunte dónde está la promesa y usted no me sepa decir dónde está. Le damos vara y callado. Sí, un cristiano tiene que saber dónde está la promesa que lo alcanzó. Dígame. Entonces el Señor le da una promesa a Abraham. Ahí le dio una promesa. Vamos a Génesis 15. Otra vez pasó el tiempo y otra vez vino la palabra del Señor a Abraham en visión y le dijo, usted puede leer ahí lo que le dijo. Pero en el versículo 5 le dice, me gusta esto, entonces lo llevó fuera y le dijo, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia. Y me gusta porque en Génesis 12 le da una promesa y le dice, haré de ti una nación grande. Pero el tiempo pasó y el Señor se le vuelve a hablar otra vez a Abraham en visión y le da más herramientas con respecto a esa promesa, haré de ti una gran nación. Yo creo que Abraham dijo, Señor, ¿de qué me estás hablando? Yo creo que el Señor dijo, bueno, voy a darle a Abraham más visión acerca de la promesa. Y el Señor fue avanzando, cada vez fue avanzando más con Abraham. Entonces el Señor le había dicho, haré de ti una gran nación. Pero en el 15:5 le dice, mira los cielos, lo puso a mirar algo. Y a mí me gusta esto de Dios, Él nos pone a mirar algo. Para que nosotros cada vez entendamos más, porque a veces no entendemos a Dios. Y le dijo, lo sacó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. Yo no me alcanzo a imaginar los cielos que vio Abraham, porque acá no los vemos. Esto está ya tan contaminado que ya, yo nunca he visto un cielo estrellado. Me imagino que hay lugares en la tierra donde se podrán ver.
pero le dio algo para que Abraham comenzara a fijar en su mente y en su corazón. Le mostró algo. Ya no solamente le dijo, haré de ti una gran nación, sino que le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. Tremendo. ¿Qué tal que el Señor le dijera a uno, mira los cielos, cuenta las estrellas, así es como yo te voy a dar hijos? Dios mío. Todos los que quiera espirituales, ¿verdad? Señor, todos los hijos espirituales que quieras. Pero me gusta porque ya le dio una visión, le mostró algo para que Abraham comenzara a pensar en eso. La imaginación. ¿Cuántos se están imaginando comprar una buena casa? ¿Cuántos se han imaginado esa buena casa? ¿Cuántos se están imaginando el carro que van a comprar? Y usted va y lo mira. La imaginación juega un papel muy importante. Por eso cuando nosotros decimos pasemos al otro lado, vamos a imaginarnos pasando al otro lado. Tiene que ser algo, un pensamiento constante. Y el Señor le dice, así será tu descendencia. Tremendo, pero ya lo puso a mirar los cielos. Luego en Génesis 17, ya Abraham tenía 99 años. Creo que la primera vez tenía como, ¿cuántos, papi? ¿Cuántos? 75 años tenía cuando se le apareció la primera vez. Y aquí ya tenía, era muchacho, dice aquí el pastor, y acá ya tenía 99 años. Y se le apareció el Señor y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, yo haré un pacto contigo. Y le dice, y te multiplicaré en gran manera. Pero ya le había mostrado las estrellas. Ya le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas. Entonces el Señor ya le dice, te voy a multiplicar. Pero Abraham ya tenía algo en su cabecita, en su mente, en su imaginación, que eran las estrellas. Entonces le dijo, te voy a multiplicar en gran manera. Serás padre de muchedumbre de gentes, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Te multiplicaré en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Digan amén. Aleluya. Bueno, luego ahí es cuando ya le habla de Isaac. Pero cada vez el Señor le fue dando más. Amén. Cada vez le fue dando más y más y más. Y dice que Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. En Génesis 22, el versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Cómo? Como las estrellas del cielo. Tremendo, amén, tremendo, porque ya le había mostrado las estrellas del cielo. Y el Señor le dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar como las estrellas del cielo. Usted va a encontrar que esto tiene sentido. Ya le voy a decir por qué estoy hablando todo esto. ¿Por qué? Porque es que esto va a ser muy importante para nosotros en nuestra introducción del 2024. Porque Dios quiere que tengamos en mente algo. Entonces le dijo, te voy a bendecir y multiplicar, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Digan amén. Pero en el versículo 18 de Génesis 22:18 le dice, en tu simiente
Serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí el Señor le estaba diciendo a Abraham, y serás bendición. Porque le dijo, en tu simiente serán ¿qué? Benditas. Serán benditas todas las naciones o todas las familias de la tierra. Ahí el Señor lo que le estaba diciendo a Abraham era, y serás bendición. Y serás bendición. Diga, y serás bendición. Por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es fe. Amén. Esto es fe. Porque la obediencia a la palabra es fe. Diga, la obediencia a la palabra, eso es fe. La desobediencia a la palabra es incredulidad, es temor. Pero la obediencia a la palabra es fe. Y todos sabemos que Abraham fue el padre de la fe. Digan amén. Aleluya. Esto es importante por algo es que yo le digo todo esto. Para que comencemos a fijar algo en nuestra mente. Cuando el Señor le dijo a Abraham, te voy a bendecir y te voy a multiplicar, pero le dijo, mira, Abraham, es como las estrellas del cielo. Es como las estrellas del cielo. Abraham, ten presente las estrellas del cielo. Así te voy a bendecir y así te voy a multiplicar. Esta es la descendencia espiritual que somos nosotros. Y como la arena de la mar, esa es la descendencia terrenal. Amén. Esa es la descendencia terrenal. Pero yo creo que Abraham caminaba con esto en su cabeza, en su imaginación, en su sentir. Y yo creo que Abraham caminaba mirando los cielos y tratando de contar las estrellas. Esto es importante, ya le voy a decir por qué. Vamos al Salmo 1:3. Al Salmo 1:3. Aquí hay algo lindísimo y son herramientas que el Señor nos pone para que nos imaginemos algo. Y eso marca para nosotros una meta que alcanzar. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, este salmo es el justo y los pecadores. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bueno, pero el versículo 3 dice, el justo será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Cómo así? Que todo lo que un árbol hace prospera. Eso es como raro. ¿Cómo así que la palabra dice que y todo lo que un árbol hace prospera? Miren, la escritura nos está dando algo para que nosotros nos veamos así. Abraham, el Señor le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, así te voy a multiplicar. Y Abraham se veía así, con una descendencia como las estrellas que no podía contar. Esto nos ayuda a la fe. Ahora, aquí dice que el justo es como árbol. Escuche, iglesia, no está diciendo que somos árboles, porque nosotros somos ¿qué? Hijos. Somos hijos de Dios. Pero sí nos está diciendo que somos como un árbol plantado, no desarraigado, plantado a las orillas de un río, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacemos prospera. El Señor nos está diciendo, mírate como un árbol, como un árbol. Y saben que yo me veo así, por años me he visto así, como un árbol arraigado, echando raíces, plantada a la orilla del río, de la palabra. Me veo dando fruto, aleluya. Veo que mi hoja no cae, me veo todo el año verde, 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 verde. Mi hoja no cae. Y veo que todo lo que yo hago
prospera. Entonces el Señor nos da herramientas para que nos veamos de esa manera. Esto es importantísimo, esto es importantísimo. Así que en Génesis 12, también el Señor dice, como las águilas. ¿Cuántos se ven como águilas? Volando a las alturas, aleluya, aleluya. Él dice que seremos como, no que seamos águilas, porque es que nosotros no somos animales, somos humanos, hijos de Dios, pero sí como las águilas. Y cómo, vaya investigue cómo es un águila. Usted dice, Señor, como las águilas. Y resulta que las águilas ve venir la tormenta. Y ustedes saben, prepara sus alas, enfrenta la tormenta, gloria a Dios. Y la tormenta la eleva a mayor altura. ¿Sabían eso de las águilas? Tremendo, tremendo. Dice que tendremos las fuerzas del búfalo. ¡Guau! Yo digo, Señor, ¿dónde? Yo quiero ir a ver un búfalo. ¿Dónde puedo ver un búfalo? Bueno, acá no hay búfalos. Y nos da herramientas para que nos veamos como árboles, como águilas, con las fuerzas del búfalo. Y entonces le dijo a Abraham, mira los cielos, cuenta las estrellas. Ahora yo te voy a decir algo. Todo esto para decirles algo. Algo que vi. Y es, pasemos al otro lado. Cuando el Señor nos dice, pasemos al otro lado, ¿usted qué se imagina? ¿Usted qué se imagina? ¿Qué se imagina por la Escritura? Nos imaginamos algo, ¿verdad? Cuando el Señor dice, iglesia, han estado mucho tiempo ahí, pasen al otro lado, pasen al otro lă ¿Usted qué se imagina? Martica se imagina un pescado. Ya, buena Martica, démosle un aplauso a Martica que vio el video que yo envié. Sí, claro. El pescadito. Ustedes vieron ahí el pescado en el estanque. ¿Cuántos hicieron la tarea? Y el que no hizo la tarea, pues, bueno, pues no la haga. Se la pierde. Se pierde algo muy bueno que usted lo tiene aquí en el corazón y en su mente. Ustedes vieron el pescadito en el estanque, en el pocito, estanque. Y ustedes lo vieron pasar al océano. Esa es una buena imagen. Entonces, de pasar al otro lado. Así que esto es algo en lo cual tenemos que trabajar. Ya les voy a decir por qué. Aleluya. Así que cada vez nos vemos más cerca del cumplimiento de lo profético. Vamos a entrar a Hebreos 12:2. Con estos ejemplos que di y con pasemos al otro lado, quiero que dibujes en tu imaginación dos orillas. Amén. Dos orillas. ¿Lo pueden hacer? Un río. Imaginémonos un río. Un río. Dos orillas de ese río. ¿Lo podemos hacer? Esto es importante. Esto es importante. Lo que comencemos a dibujar en nuestra imaginación. Ahora, Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2, esto era algo que ya habíamos dicho, pero que vamos a volverlo a decir, porque es parte de nuestro 2024. Hebreos 12:2 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor
Diga, autor y consumador. Aquí hay dos orillas. La fe es una. Ustedes me oyeron decir a mí, porque Dios me dijo, la fe es una, pero tiene dos orillas y es evidente. Cuando la Escritura dice que Jesucristo es el autor y el consumador, hay dos orillas, pero es una fe. No vayan a decir, uy, la pastora está aquí predicando cosas raras. No, la fe es una, pero tiene dos orillas. Jesucristo es el autor de la fe y Jesucristo es el consumador de la fe. Ahí hay dos orillas. Ese autor traduce, inicia. Jesucristo es el que, o en otra versión, Jesucristo es el que inicia la fe y la perfecciona. Dicho de otra manera, la fe tiene un inicio, pero la fe no se queda en el inicio, pasa a la otra orilla y se perfecciona. Amén, y se perfecciona. No se queda en el inicio. Otra versión dice, es el origen y plenitud. La fe tiene una plenitud. La fe no se puede quedar en el inicio ni en el origen. Tiene que movilizarse al otro lado. Pasa al otro lado. La fe se moviliza al otro lado. La fe viene por el oír la palabra, pero no nos podemos quedar en oidores de la palabra. Tenemos que movilizar la fe a la orilla de las acciones. Cuando nosotros movilizamos la fe a la orilla de las acciones, esa es una fe plena. Es la fe que a Dios le agrada. La fe que a Dios le agrada es la fe que tiene obras. Miremos Santiago 2:22. Y ahorita ya les voy a hablar de la promesa. Santiago 2:22 desde el 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Yo quiero que tú lo digas conmigo. La fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Otra versión dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. O sea, la fe que viene por el oír no es suficiente. Diga, no es suficiente. La verdad es que esto nos hace bien religiosos. Está muerta, está muerta. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. ¿Qué debe producir en nosotros la fe? Buenas acciones. A menos que produzca buenas acciones, está muerta e inútil. O sea que hay una fe que es muerta e inútil. Por eso la fe tiene que pasar, movilizarse al otro lado para que sea una fe viva. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Hay gente que dice yo tengo fe, pero no tiene las acciones que respaldan que tiene fe. Nosotros no podemos tener fe, decir que tenemos fe para finanzas si no tenemos las acciones correspondientes. Entonces es mejor uno quedarse callado y demostrar con las acciones que tiene fe. ¿Amén? Las acciones de nosotros demuestran que tienen fe sin que digamos tengo fe. Porque fe sin acciones es muerta e inútil. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso Jesucristo es el origen de la fe y la plenitud de la fe. O sea, la fe tiene una plenitud. La fe tiene una plenitud. Diga, la fe tiene una plenitud.
¿No recuerdas que estoy leyendo el versículo 21, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? La fe de Abraham fue una fe que demostró con acciones. Ofreció a su hijo Isaac porque creía que Dios era poderoso aún para resucitarlo. Amén. Ya ves, el versículo 22, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Diga, mi fe y mis acciones actúan en conjunto. Sus acciones hicieran que su fe fuera completa. Aleluya. Sus acciones hicieron que la fe de Abraham fuera completa o alcanzara una plenitud. Así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigos de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Ok, de todo esto, solamente quiero que usted se quede con algo, que la fe es una, pero tiene dos orillas: el oír la palabra y el hacer la palabra. Y que cuando nosotros somos hacedores de la palabra, esa es la fe que a Dios le agrada. Es una fe plena, plena. La fe tiene una plenitud, la fe tiene un clímax, una plenitud a la cual nosotros debemos alcanzar. Amén. Ahora vamos a la promesa, a la promesa. Aleluya. La fe que a Dios le agrada es la fe que tiene obras. Pero ahora vamos a la promesa, a lo que Dios me mostró. Yo estaba orando y ya le habíamos dicho al Señor: Padre, ¿cuál va a ser nuestro 2024? Hace un año también el Señor nos daba nuestro 2023 y Dios nos ha dado declaraciones de fe, de menos a más por la fe, por la acción del Espíritu Santo. Cada vez tenemos más herramientas. Entonces yo estaba orando y comencé a oír que el Señor me decía, yo oía y el Señor me decía: y serás bendición, y serás bendición, y serás bendición. Y me llegaba a la mente: y serás bendición, y serás bendición. Yo dije: wow. Yo veía cómo el Señor nos movilizaba. Cuando el Señor le dice a Abraham: te bendeciré, le dijo en Génesis 12:2, le dice: te bendeciré y serás bendición. Y yo veía cómo el Señor nos movilizaba, iglesia, nos movilizaba de la orilla del te bendeciré al y serás bendición. Por eso es algo que lo estoy poniendo aquí, lo estoy hablando para que te lo comiences a imaginar. La promesa son como dos orillas. Yo no estoy haciendo una doctrina de esto, pero sí le estoy diciendo que es algo que nos podemos imaginar. Amén. Imaginar como el árbol, como el águila, como las estrellas del cielo. Dos orillas de la promesa. Una orilla es: te bendeciré. ¿Y cuál es la otra orilla? Y serás bendición. Y yo veía el Señor, yo entendía cuando el Señor me hablaba y me decía que la iglesia estaba posicionada en la orilla del te bendeciré. Estamos en la orilla del Señor, bendíceme, Padre, bendíceme, oh Señor, bendíceme, oh Padre, yo recibo tus bendiciones, oh Señor, gracias Padre, gracias, gracias Rey, gracias, oh Señor, tú me has bendecido, con toda bendición me has bendecido, Padre, gracias, Señor, mi fe recibe tus bendiciones. Y yo veía a la iglesia ahí, en esa orilla.
y veía sin movimiento, como en un estanque, ahí. Cuando el Señor nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo, nos bendice. El Señor nos redime de maldición y nos establece en bendición. Y entonces el Señor nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Oh Señor, gracias, nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sí, sí. Pero escuche, yo veía a Dios trasladándonos al otro lado. Yo escuchaba a Dios diciendo: dígale a la iglesia que pasen al otro lado. ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es? Gritémoslo. ¿Cuál es el otro lado? Ese es el otro lado. Ese es el otro lado. Ese es el otro lado. Movilizarnos a la orilla, ya no de Padre bendíceme, Señor, a mí y a nadie más. Señor, a mí y a mi familia, Señor. El resto, que se los coma el tigre. El Señor nos moviliza, iglesia, y esto tiene que quedar en el corazón, tiene que quedar en la mente y en el corazón como una meta, como una meta. Esta orilla, la orilla del te bendeciré, es la orilla del recibir. ¿Amén? Del recibir, recibo. Pero la orilla del y serás bendición es la orilla del dar. ¿Y esto no nos gusta? ¿Esto no me gusta? No, yo quiero solo recibir. Recibir. ¿Cuál dar? Pero la orilla del y serás bendición es la orilla del dar. Es la orilla del dar. Y no solamente es dar el dinero, no solamente es traer el diezmo, el alfolí, las ofrendas, no solamente es bendecir al pobre, al menesteroso. Tiene que ver con dones, tiene que ver con recibir dones espirituales y tiene que ver con poner a disposición el don que recibí para el beneficio de las personas. El que se quede aquí, su vida va a ser un estanque. Esto se vuelve un estanque de aguas, un estanque. Pero el que movilice su fe a la orilla de las acciones, a la orilla del y serás bendición, esto es un río de vida, un río de vida. Este es del que el Señor dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Aquí, esto es un estanque. Aquí no hay crecimiento, iglesia. Aquí no hay crecimiento. Aquí hay sobreabundancia. Aquí hay cielos abiertos. Aleluya. Aquí hay bendiciones, como un río, ríos de vida. ¿Qué vi yo? Oí a Dios diciéndome: díganle a la iglesia que pasen al otro lado. Así que este año comenzamos a caminar con una meta, y la meta es: y serás bendición. Y serás bendición, y serás bendición. Yo creo que esto, la verdad, bueno, no alcanzamos ni a imaginar qué es y serás bendición. La única manera es por la Escritura y renovando la mente. Solamente vamos a poder entender, conocer, saber, imaginarnos en realidad qué es ser bendición, por la palabra, renovando la mente. Y lo vamos a hacer. Nos vamos a atiborrar de pensamientos de Dios, de lo que es y serás bendición.
y serás bendición. Vamos a renovar la mente. ¿Qué es y serás bendición? La única manera de saberlo es por la palabra. Miren esto, vamos a Génesis. Miren esto. Génesis. Aquí hay algo que nos puede ilustrar lo que es ser bendición. Vamos a Génesis. Génesis 37. Miren esto, aquí hay una buena ilustración de lo que es y serás bendición. Es por la palabra, es por la palabra. En Génesis 37, el versículo 5 dice: tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos atando manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti en tierra? Y aquí lo que el Señor le estaba diciendo a José era: y serás bendición. Lo estaba poniendo por cabeza, porque cuando una persona trabaja, renueva su mente para pasar a la orilla del y serás bendición, es una persona que es puesta por cabeza, es una persona que domina, pero en el buen sentido, hermanos, no en el dominio diabólico, control de las personas, en los cuales muchos pastores caen, controlando las personas, controlando las finanzas de las personas. Que Dios nos libre de eso, y antes de que eso nos pase, que nos quite de este mundo, porque hay un control diabólico, pero no es esa clase, amén. Es cuando Dios nos reviste de autoridad, aleluya, gloria a Dios. Es cuando el Señor te pone por cabeza financiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y no a cualquiera, el Señor pone por cabeza financiera. Pero aquí lo que el Señor le estaba diciendo a José era y serás bendición. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo a José. José era heredero de la promesa de Abraham, igual que nosotros. Y el Señor le estaba dando un sueño. Y lo que el Señor le estaba diciendo era: José, vas a reinar. José, serás bendición. No era ponerlo por ponerlo. No era ponerlo para que José se engrandeciera y le dijera a sus hermanos: yo soy puesto sobre ustedes, yo gobierno. No. Era puesto en una autoridad de dominio. Para bendecir. Y ahora el Señor nos dice: os doy poder, os doy autoridad, os revisto de autoridad, iglesia. Sobre toda fuerza del diablo nada los va a dañar. ¿Pero para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos reviste de autoridad? ¿Para qué nos reviste de su gloriosa autoridad? ¿Para qué nos da el poder? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Díganlo duro, ¿para qué? ¿Para qué nos da el poder? ¿Para qué? ¿Para qué? No los oigo. No es para otra cosa. Y aquí lo que el Señor le estaba diciendo a Josué era: y serás bendición. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Aleluya, la promesa. Y entonces en el versículo 36 de Génesis 37 y en el versículo 36, oh Señor, en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar. Fíjate, los hermanos
lo vendieron a los madianitas. ¿Amén? Y luego los madianitas lo vendieron ¿a quién? A Potifar. Leamos el capítulo 39 de Génesis. Llevado pues José, versículo 1, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Lo vendieron como esclavo. Diga, lo vendieron como esclavo. Versículo 2, esto es para nosotros. Diga, esto es para mí. Esto aplica para nosotros. Pero, mire, la escritura resalta que lo vendieron como esclavo. Pero luego hay un pero, y esos peros me encantan. Pero, ahí está el Señor diciendo, mira, aunque seas esclavo, pero, está resaltando algo importante. ¿Cuál era ese pero? Aunque lo habían vendido como esclavo, pero Jehová estaba con José. Dígalo duro, pero Jehová estaba con José. No importa, esclavo, pero yo estoy contigo, aleluya, pero yo estoy contigo. Quien llegó a ser un hombre próspero, oh tremendo, mire el serás bendición de José. Esclavo, pero llegó a ser un hombre próspero. Eso es como al revés. ¿Qué esclavo es próspero? Nosotros los esclavos de Cristo, aleluya. Nosotros somos esclavos de Cristo. Esa palabra es siervo. Siervo de Cristo traduce esclavo de Cristo. Y esto era una sombra de lo que venía para nosotros. Vendido como esclavo, pero Jehová estaba con él. Quien llegó a ser hombre próspero. Diga, José llegó a ser hombre próspero. José llegó a ser hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Mire lo tremendo. Vivía en la casa de un egipcio quien era su amo. Pero en esa casa llegó a ser próspero. Esto es para nosotros. Y serás bendición. Y serás bendición. Tú puedes estar viviendo como esclavo en una casa y allí prosperar. Allí prosperar. Y prosperamos para ser bendición. Y esa es la mentalidad que nos debe, de esto es lo que nos tenemos que llenar. Y dice la escritura, vio su amo que Jehová estaba con él. Tremendo, ¿no? ¿Qué verá la gente en nosotros? ¿Qué verán? ¿Qué verá la gente en nosotros? ¿Qué verán? Aleluya. Él era esclavo, pero ¿qué vio el amo? Que Jehová estaba con él. Que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Digan gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto tienen aquí empresas, negocios? Allí donde trabajas. Tremendo, tremendo. ¿Qué vio el egipcio? Que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Tremendo, mire, ese egipcio lo estaba viendo. ¿Qué ven en nosotros? ¿Qué ve nuestra familia en nosotros? Esto es tremendo, que el Señor lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía, y lo servía, y lo servía. Halló gracia, fíjate que halló gracia en sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa, aleluya. Lo puso a gobernar, lo puso por cabeza. José estaba aquí, a esta orilla. José estaba en esta orilla. Lo puso por mayordomo de su casa. Por eso gente que está en la orilla del y serás bendición es gente que es puesta por cabeza y no por cola. Es gente que es puesta por encima y no por debajo. Pero gente que se queda aquí es gente que se queda en un estanque. Ahí, en las mismas, Hay que pasar al otro lado. Hay que pasar al otro lado.
Esto es algo que tenemos que orar que se haga espíritu en nosotros y no letra. No letra. La letra mata, iglesia. Si esto se vivifica en cada uno de nosotros, si esta palabra se hace espíritu en cada uno de nosotros, eso va a ser tremendo. Pero es movilizando la fe, es pasando al otro lado. No es quedándonos aquí en la orilla del bendíceme, Señor, bendíceme. Es pasando a la orilla del y serás bendición. Y la vida de José lo ilustra de una manera maravillosa. Y le entregó, lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder, miren esto tan tremendo, y entregó en su poder todo lo que tenía. Wow. ¿Dónde trabajas? Si trabajas para una empresa, ¿tiene sentido que vayas mejorando? Yo le pregunto a la iglesia, a los que trabajan en empresas, ¿tiene sentido que vayan mejorando? Los que son empresarios, ¿tiene sentido que a causa tuya vuestra empresa prospere? ¿Te vas a quedar en el estanque o vas a pasar al otro lado? Dígale a su vecino, vamos para esa. Dígale, vamos para esa, vamos para esa, vamos para esa, vamos, pasemos al otro lado, pasemos al otro lado. Pero eso se pasa al otro lado dando, iglesia, dando, no recibiendo. El que da, recibe. El que da, recibe. El que da, recibe. El que no da, no recibe, no recibe. Y así es como funciona el reino de los cielos. ¿Tienes un don para predicar? ¿Recibiste un don para predicar? ¿Recibiste un don para pastorear? ¿Recibiste un don para hacer finanzas? ¿Un don de liberalidad? Les muestro dónde está el don de liberalidad. Es uno que da con liberalidad. ¿Les muestro? ¿Se quedan aquí? ¿Cuántos van a pasar al otro lado? Este año 2024 hemos estado orando por 2 años, Padre, danos diversos dones espirituales. Señor, ven con fuego, dones espirituales, Padre, dones espirituales. ¿Cuántos van a recibir dones espirituales? Y se van a quedar aquí. Aquí. ¿Recibiste un don para predicar? Tienes que dar predicando. Y entre más des, más se te da. Entre más des, más se te da. ¿Tienes un don para cantar? Tiene que ver con todo, iglesia, tiene que ver con todo, pero el que se quede acá, se queda en un estanque. Y entonces dice la palabra que entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Dilo conmigo, Jehová bendijo la casa del egipcio. Este es el efecto de y serás bendición. ¿Qué pasó con José? Que el Señor bendijo la casa del egipcio. Quiere decir que José fue bendición, fue puesto para ser bendición. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que debería estar pasando con nosotros. Que donde quiera que tú llegues, eres bendición. La gente comienza a prosperar. Amén. Algo en nuestro entorno tiene que comenzar a pasar. Aquí va a comenzar a pasar algo. Estamos aquí y fuimos puestos aquí para ser bendición. Y esto se va a comenzar a afectar. El entorno se tiene que comenzar a afectar. Algo tiene que comenzar a pasar con nosotros. Algo tiene que comenzar a pasar con la iglesia en este lugar. Algo tiene que pasar contigo.
donde tú trabajas. Algo tiene que pasar contigo. Algo tiene que pasar contigo en tu empresa, en tu casa, con tus hijos. Algo tiene que comenzar a pasar. ¿Por qué? Porque nos movilizamos a la orilla del y serás bendición. Pero dice que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Mire, a causa de José. Más claro, la escritura no nos lo puede decir. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? De José. ¿Por qué? Porque José era el que tenía la promesa. Él era el que tenía la promesa. Eso debe pasar con un cristiano en una empresa. Eso debe pasar con un cristiano cuando establece un emprendimiento. Eso debe pasar con un cristiano. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no pasa? Porque estamos aquí. Porque estamos aquí. La iglesia debe tener tal impacto que una nación, toda una nación, debe ser bendecida. ¿Saben? Yo sé que la visión que el Señor nos dio, va a bendecir Colombia. Yo lo sé. Yo sé que esta visión va a ir a cada departamento de Colombia. Yo sé que la visión que el Señor nos dio va a impactar Colombia, va a bendecir Colombia. Yo lo sé, porque Él dijo que lo iba a hacer. Así que a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia. Y entonces vino la esposa de Potifar. Porque es que la prosperidad de nosotros está enlazada con la santidad. Saben, si Dios nos dice, querida iglesia, huyan de la fornicación, huyan del adulterio, huyan de la pornografía, huyan de la vanidad. Las niñas, redes sociales, huyan de todo eso. Eso es del mundo, eso es del mundo. El Señor dice, huyan de eso. Y aquí encontramos a un José. Esa prosperidad de José iba ligada con la santidad. Y cuando la esposa de Potifar viene y le dice, ¿cómo he de pecar contra Dios? Y ustedes saben lo que pasó, salió corriendo porque la mujer lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo. Y José salió corriendo. Oiga, ¿qué hombre sale corriendo? Era la esposa de Potifar. A ver, los hombres digan amén, amén. Por acá no se oye un hombre. A ver si alcanzamos a oír allí los que están allí en redes. Los hombres digan amén, 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 como José. Huyó de esta hermosura. Y ustedes saben que cayó en la cárcel. Ustedes saben lo que pasó. ¿Qué pasó en el versículo 20 del capítulo 39? Tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Mire lo que le costó, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Y viene otro pero, versículo 21, pero Jehová estaba con José en la cárcel. Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Tremendo. Todo lo que José decía que se hace, se hacía. Miren lo que es ser bendición. Mire esta expresión, y serás bendición, de esclavo en una cárcel. Por eso era que los apóstoles, cuando los ponían en la cárcel, por eso era que venían los terremotos, y por eso era que las puertas se abrían, porque nada puede detener una persona que camina en integridad, que camina, que sabe que tiene una carrera que correr, una meta que alcanzar. Nada puede impedir que seamos bendición. Nada ni nadie nos puede impedir que nosotros seamos bendición. ¿Y qué pasó en esa cárcel?
El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Démosle un aplauso al Señor. Jehová lo prosperaba. Eso es ser bendición. Eso es estar en la orilla del y serás bendición, que todo lo que tú haces prospera. Por eso el llamado del Señor es: movilícense al otro lado. Por eso el Señor nos está diciendo: pasen al otro lado. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Continuamos. Pónganse de pie. Si usted sigue leyendo la historia, usted puede seguir leyendo la historia de lo que pasó con José. Se cumplió el sueño. Llegaron sus hermanos, su padre, y se inclinaron hacia él. Ustedes saben todo lo que comenzó a pasar. Y yo te digo, Dios nos ha puesto para hacer bendición. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Dile: Señor, yo pido que tu palabra no sea letra en mí. Dile: Señor, haz que tu palabra sea espíritu en mí. Haz que y serás bendición. 2024 y serás bendición. Dile: Señor, yo quiero que y serás bendición sea espíritu en mí, Señor. Dile: sea espíritu en mí. Yo quiero, Padre, que Él te bendeciré y serás bendición. Sea espíritu en mí. Gracias, Padre. Antes de la Santa Cena, toma tu sobre de diezmos, ofrenda.